Un cuento que es tan verídico como el hecho de que están ustedes aquí, pero es un cuento. Es decir, que es una interpretación del fenómeno. La verdad es que es una materia muy amplia, muy procelosa y va a ser muy difícil que la pueda condensar. En algunos momentos iré demasiado deprisa y en otros momentos a lo mejor me detengo demasiado. Y para no extenderme del tiempo, cuando se cumpla, pues lo dejaremos. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que en su origen los cuentos llamados infantiles ni eran cuentos ni eran para niños. O sea, en su origen los llamados cuentos son antiguos mitos y ritos que se remontan a miles de años y que incluso las versiones más modernas de los Grimm, por citar un ejemplo de las recopilaciones más modernas, no están redactadas inicialmente para un público infantil. Tanto es así que siempre nos ha extrañado que en los cuentos existan motivos que realmente son poco edificantes, como por ejemplo la violación, el incesto, el asesinato, el canibalismo, el maltrato infantil. Recordemos que a la Bella Durmiente, en la versión original, pues el príncipe realmente yace con ella estando durmiendo ella, o sea que realmente es una violación de lo más criminal. Se presenta a los padres alcohólicos, perezosos, madrastras o madres envidiosas. De hecho, la madrastra es una invención moderna, en su origen el cuento es la madre. Lo que pasa es que para la mentalidad más moderna eso era un poquito fuerte o escabroso y entonces se sustituyó al padre por un padrastro y a la madre por una madrastra, con lo cual parecía que quedaba todo esto más suavizado. Como ya he dicho, por ejemplo, la versión de los hermanos Grimm, ellos mismos cuando la publican dicen que no es para niños. Realmente el fenómeno en el que se inscribe la obra de los Grimm forma parte del llamado Volksgeist, es decir, un movimiento cultural medio nacionalista, medio romántico, que trataba de recuperar el espíritu popular de los pueblos. Y para ello consideraban que los cuentos transmitidos oralmente entre los campesinos formaban parte de esa masa genuina de las costumbres alemanas, fenómeno que también se repitió en otros países. Y por eso, como recogen literalmente estas versiones populares orales de los cuentos, no hay ningún tipo de censura ni de crítica a la hora de transcribirlos. Precisamente al publicarlos de esta manera tan abrupta, tuvieron determinada crítica hasta el extremo de que en algunos países los cuentos de los hermanos Grimm fueron prohibidos, porque se consideraban inmorales. Y ellos mismos tuvieron que hacer una reedición suavizando determinadas escenas. Pero como he dicho, el cuento en su origen no es un cuento, es un mito. Pero el mito no en el sentido actual de relato ficticio. Esto es importante, porque si no se entiende esto, no hay nada que hacer. El mito es historia sagrada, es decir, historia real, verídica, no ficción. Para un antiguo o para la mentalidad tradicional, la palabra mito en el sentido moderno sería ofensivo. Es como si ahora vamos a la India y hablamos de mitología hindú y mencionamos a Brahma, Vishnu y Shiva como dioses mitológicos. Bueno, eso para un hindú es ofensivo. De la misma manera que aquí para un cristiano el hablar de mitología cristiana pues sería ofensivo, salvo que se aclare que la palabra mito tiene el sentido exclusivo y literal de historia sagrada, o sea, una historia que como es sagrada es más real, más importante, más eficaz que la historia humana,
la historia que nosotros consideramos real. La antigüedad de los llamados cuentos o relatos tradicionales es enorme. Aquí les traigo dos ejemplos de cuentos. Uno de ellos comienza así: érase en una ciudad un rey y una reina que tenían 3 hijas muy hermosas, y prosigue. Bueno, pues esto es un cuento que nos relata Apuleyo, el cuento de Eros y Psique, que es una de las versiones del tema del novio o esposo sobrenatural o animal, del siglo II. El cuento más antiguo que tenemos registrados es el que está a continuación, de la esposa animal o sobrenatural, la unión de un humano con una diosa, que es un cuento, o mejor dicho, un mito hitita, insisto, 5.000 años, o sea, el 3.000 antes de Cristo, en donde una diosa se une a un mortal para combatir a un dragón. Y entonces se unen, y sin embargo, a pesar de eso, y de que la diosa, para mantener esa unión, le impone un tabú, eso es muy típico en los cuentos, le impone una prohibición, cuando es incumplida, entonces se rompe la relación y el humano tiene que irse. Esta es la versión más antigua registrada de este motivo, que es el que luego inspira el mito de Eros y Psique y el de muchos otros cuentos y leyendas, como el de Melusina, la Ondina, etcétera, etcétera. Y sobre la cual nos hablará mañana el profesor Ernesto Fernández Sesta. Bueno, antigüedad de los cuentos. Bien, hay un movimiento, no es un movimiento reciente, pero en fin, relativamente joven, que mantiene que ciertos relatos contenidos en los mitos y, por tanto, en los cuentos, son antiquísimos, se pueden remontar a antes del Neolítico, por lo tanto, son de la cultura paleolítica. Ahora está muy de moda la cosa paleolítica, incluso hasta los dietistas hablan de la dieta paleolítica. Bueno, aquí, desde el punto de vista cultural, lo que estamos defendiendo es que hay ciertos temas que se pueden remontar claramente al paleolítico. En concreto, aquellos que cumplen determinadas características, entre ellas que estén difundidos esos temas por todos los continentes y además describiendo elementos de la vida de esa época. El bosque, el cazador, no hablan del campesino, no hablan del agricultor, hablan de chozas, no hablan de construcciones en piedra. Y uno de los temas más repetidos y en los que los especialistas están de acuerdo en que se remonta a la época paleolítica, es el episodio recogido en su momento por el llamado Homero y también por Pausanias de Polifemo, o sea, el gigante de un solo ojo que guarda el umbral. El umbral que significa, es el cosmos, y si quieren en versión psíquico-mental, la caverna de los sentidos. La caverna de los sentidos. Para salir de la caverna de los sentidos, o sea, para trascender el estado humano ordinario, para dar el salto cualitativo a lo que se podía denominar un estado de conciencia determinado, el trance estático, por ejemplo, el éxtasis, como quieran llamarlo, la forma de dar ese paso es siendo nadie. Es decir, si uno quiere salir de la caverna de los sentidos o de la caverna del cosmos, la palabra de paso, para que el guardián del umbral te deje pasar, es nadie. Entonces, este episodio es tan singular y tan profundo que demuestra claramente una clave de interpretación de ciertos mitos, que habría que interpretar como procesos psíquico-mentales que desembocan en un trance estático. Uno de ellos, en mi modesta opinión, sería este, porque que a un escritor se le ocurra que la palabra nadie es la clave para pasar, tiene mucha miga. La verdad es que tiene mucha miga. Pero bueno,
dejemos sentado, para no ir más allá del asunto, que hay determinados temas o escenas que son muy antiguas, que se pueden remontar al Paleolítico. Otros posibles temas serían el de los 7 hombres acompañados por un perro, claramente hace referencia a la Osa Mayor y las 7 cabritillas, o el combate contra el dragón, que podía personificar la Vía Láctea, o el cazador celeste, que persigue a un cérvido. Esos son constelaciones. Incluso se puede interpretar que muchas de las representaciones rupestres de animales son constelaciones. O el motivo de los 2 hermanos, o la pareja que se persigue, pues es el movimiento cíclico del Sol y de la Luna. Cuando nos encontramos ante un mito o ante su versión degradada o simplificada o popularizada, que es la saga o el cuento, hay varias maneras de interpretarlo. O sea, los especialistas han propuesto diversos esquemas o claves o interpretaciones. Vamos a resumirlas básicamente. Una de ellas es la naturalista, que es la más antigua de todas, que lo que defiende es que el cuento representa fenómenos naturales y astronómicos, es decir, fundamentalmente movimientos de las constelaciones, movimientos cíclicos de las estaciones meteorológicas, estaciones primavera, verano, invierno, etcétera, movimientos del Sol, y que incluso algunos acontecimientos singulares, como puede ser una erupción volcánica, es lo que sugirió la imagen del gigante que crece o del dragón. Y efectivamente hay varias descripciones, una de ellas de Apolodoro, en donde define a Tifón, el gigante Tifón, que se enfrenta a Zeus, de esta manera: se alzaba por encima de todos los montes y arrojaba piedras incandescentes entre silbidos y gritos. Claramente quien describe esto por primera vez está asistiendo a una erupción volcánica que él enseguida asocia a un gigante o a un dragón. Esta es una interpretación. La otra es una interpretación ya que voy a denominar psicologista, en la que predomina la clave psicoanalítica, en donde se supone que los mitos y los cuentos describen procesos internos de la psiquis-mente. El autor más famoso que inició esta línea, como ya saben ustedes, fue Freud, aunque él consideraba que todo esto eran deseos reprimidos de la psiquis, de la libido, etcétera. Se ha criticado mucho, y además yo creo que con razón, e incluso se ha calificado a cierto psicoanálisis como una terrorífica máquina de interpretar. No voy a dar ejemplos escabrosos de esto, pero, en fin, digamos que ya su discípulo Jung mantuvo una línea distinta y muy sugestiva, hablando de arquetipos y matizando lo que era el inconsciente colectivo. Yo simplemente les voy a mencionar o matizar que el problema fundamental que se puede achacar al psicoanálisis o al psicologismo a la hora de interpretar esto es que han creado una serie de categorías basándose en la mente de personas enfermas. Y por lo tanto lo que se ha proyectado es una mente enferma, cuando lo que se tenía que haber hecho es analizar la mente de personas no solamente sanas, sino personas consideradas por encima de lo normal, es decir, santos, místicos, etcétera. Lo que algunos denominamos el supraconsciente, que no es colectivo, porque no es una suma ni un agregado, sino que es un continuo. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en otras cuestiones que no... Simplemente mencionar que existe esta interpretación que no es desdeñable, pero es matizable. Hay otra interpretación que se podía llamar en su época mágica y que ahora llamaríamos metafísica, en donde se defiende o defendemos que lo que proyecta son valores y arquetipos. El combate contra el dragón tiene muchos registros de interpretación, pero uno de ellos es el caos primordial,
el caos interno personal, el caos social, en fin, cualquier tipo de caos que a fin de cuentas no deja de ser un reflejo, una proyección de un arquetipo. Cuando se habla del despertar de la princesa o de la bella durmiente, pues esto es simplemente una metáfora, por ejemplo, del despertar de la primavera todos los años, que se ritualizaba en muchas culturas mediante una hierogamia, o sea, una unión sagrada simbolizada entre el rey y la reina o entre un sacerdote y una sacerdotisa, de manera simbólica, y que luego públicamente, o sea, ellos se introducían en el templo y al rato salían con una espiga para simbolizar que había dado fruto y que venía la primavera. Otra interpretación que ya existía en su época es interpretar el rescate de la princesa como el final feliz de la búsqueda del alma o del espíritu, la liberación del espíritu. Y por lo tanto la superación de todos los conflictos internos que tiene un ser humano hasta que consigue gestionar todo su caos interior y mediante una serie de procesos pues recupera su centro. Y por último, la interpretación ritualista, que también es muy interesante y en la que nos vamos a basar. Hito, mito, rito. Hito, llamamos hito a un acontecimiento histórico. Por ejemplo, el origen del universo, si es que tiene un origen o tuvo un origen, es un acontecimiento histórico. Cuando eso se considera acontecimiento ejemplar o ejemplarizante, se le considera mito, o sea, historia, pero sagrada, o sea, ejemplar, digna de imitar. Y, consecuentemente, ese mito ha de ser escenificado, ritualizado periódicamente para que la comunidad regenere sus efectos. Es decir, el mito conlleva un rito de renovación periódica que sitúa a quienes lo ofician en el momento justo en que se produjo ese acontecimiento. Es la reactualización del mito, la escenificación del mito. Eso es el rito. Por eso estos autores, entre los que yo también me incluyo, mantenemos que ciertos mitos no pueden separarse de un rito correspondiente, porque eran escenificados. El mito se crea con un rito, y el rito es el que da vida al mito. Si la sociedad que crea ese mito y que tenía ese rito desaparece, ¿qué sucede? El mito deja de ser algo vivido y queda como eco, como resto, que ya no tiene un rito que se practique. Eso es lo que con el correr de los siglos se convierte en una saga, en un relato tradicional o en un cuento. Pero también sucede que hay mitos y ritos que se practican y se siguen practicando, no han muerto y que han generado relatos asociados y cuentos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos un hito, la última cena. Se convierte en historia sagrada, lo que llamaríamos mito, cuando se considera ejemplar, digno de imitar, y conlleva un rito, que es la Eucaristía. Entonces, este proceso es el proceso del hito, el mito y el rito. Entiendo, insisto, el mito en el sentido de historia sagrada, o sea, historia que es más real que la historia humana, porque es ejemplar y digna de imitar. El cristianismo sigue existiendo, no ha desaparecido y, por lo tanto, puede generar mitos, leyendas o sagas inspiradas en esto. Por ejemplo, el ciclo del Grial. El ciclo del Grial ha generado multitud de relatos,
Arturo, los caballeros de la Mesa Redonda, en la Edad Media, asociados precisamente a la búsqueda del Grial. Todo esto se genera a partir de la última cena. El cáliz que ha conseguido pasar de mano en mano hasta los últimos tiempos. Es, por lo tanto, un relato inspirado, a su vez, en un acontecimiento histórico considerado ejemplar. Por último, terminando esta parte introductoria, que es importante para entender lo que vamos a explicar ahora. Estas interpretaciones, el problema es cuando uno las considera excluyentes, que es lo que ha pasado con muchos estudiosos, que se ascriben a una interpretación y consideran que las demás no son válidas y solamente mantienen esa interpretación. No. Es decir, estas interpretaciones todas tienen algo de verdad, todas tienen algo que pueden aportar. Es más, los símbolos y, por lo tanto, los mitos o los cuentos, o sea, los mitos son agrupaciones de símbolos, o los ritos, que son símbolos actuados. Cuanto más potentes son, es porque más soportan, más susceptibles son de tener varias interpretaciones. Una interpretación astronómica, una interpretación social política o una interpretación espiritual o psíquico-mental. Cuando se habla, por ejemplo, en la India, del combate de Indra contra el dragón Vitra, al que consiguió vencer tras abrirle 5 agujeros. Y entonces se liberó en las aguas del caos. Bien, pues obviamente esto tiene una clave astronómica, pero también la tiene psicológica y mental. Los 5 huecos son las 5 aberturas del cráneo, por lo tanto está explicando el parto, la apertura de los sentidos. Es decir, que quien crea estos relatos no es un hombre ordinario. Estamos hablando de la élite de una sociedad, fundamentalmente sacerdotal, que elabora estos relatos y los elabora con una precisión casi matemática, porque trata que cada relato pueda a su vez ser interpretado en diversas claves, de tal manera que quien lo escucha, según su nivel de comprensión, pueda acatar un sentido u otro. Pero en su origen esto está creado, generado por especialistas, por las élites de la comunidad. En consecuencia, lo que vamos a explicar a continuación es cómo muchos cuentos infantiles, muchos, no todos, porque hay muchos cuentos que son creación imaginaria del autor, pero hay otros que se explican en ser considerados restos degradados o vulgarizados de mitos y ritos. Por eso vamos a explicar aquí los cuentos como ritos de paso, como ecos de antiguos ritos de paso. Y en concreto hay 3 fundamentales: los ritos de paso puberales, el paso a la adolescencia, los ritos guerreros o sacerdotales, encarnados sobre todo en los ritos de renovación de la realeza o de la monarquía, el padre que quiere saber cuál de sus 3 hijos es el más apto y los somete a pruebas, por ejemplo, y los ritos de paso femeninos. Por ejemplo, los ritos de pubertad, pues son los que escenifican la ruptura con la infancia y la incorporación al mundo adulto a través de pruebas de aislamiento, resistencia y aprendizaje. Es el caso de Pulgarcito o de Hansel y Gretel y tantos otros que describen la escena de los niños abandonados en el bosque. Estos ritos de segregación de una generación de jóvenes que son cogidos por la casta sacerdotal o por los mayores de la comunidad o de la tribu, esto pervive en la actualidad. O sea, en la India sigue existiendo el Upanayana, que es el ritual de paso o iniciático al que tienen que superar la mayor parte de los niños. Es un ritual que, según la casta, es de una manera o de otra, pero sigue vigente en la India.
y de una manera además férrea. E incluso en zonas de Irán y de Irak, los mazdeos siguen practicando también este tipo de ritos. Y, por supuesto, en comunidades de África y de América sigue existiendo este rito de pubertad, o sea, un rito de paso que marca el paso de la infancia a la adolescencia cualificada. Es decir, cuando se considera que el niño ya puede ser considerado, si no adulto, por lo menos responsable. Ritos de iniciación guerrera, pues tenemos documentados muchos. El más famoso de todos seguramente sea la criptia, que consistía en que a los jóvenes se los segregaba de su comunidad y se los abandonaba en el bosque para que vivieran como lobos y que demostrasen que eran capaces de sobrevivir ellos mismos de la caza y luego volver. En fin, hay muchas instituciones de este tipo, pero me interesa volver a los cuentos. Ritos de paso femeninos, que son los que van normalmente asociados a la fecundidad y al paso a la adultez. Por ejemplo, Caperucita Roja, en su origen es un rito de paso que se sigue celebrando en la mayor parte de las aldeas de la India, en numerosas comunidades árabes y en muchos sitios de América, que es la primera menstruación de la mujer. Es una fiesta, se celebra como una fiesta, aunque implique en muchos casos la segregación, porque es recluida en un espacio cerrado durante 3 días y en estas comunidades se aprovecha esos 3 días para la iniciación de la joven, es decir, para comunicarle por parte de los agentes iniciadores, que son las mujeres adultas de la comunidad, especialmente encargadas de ello, para comunicarle ciertos conocimientos importantes, desde la fisiología de la reproducción hasta los usos y costumbres de la comunidad. Claro, este cuento tiene más registros, pero digamos que en su origen está haciendo referencia a la menarquía. Ritos de paso, el abandono en el bosque. Bien, como ya hemos mencionado, Pulgarcito, Hansel y Gretel, en fin, los niños, Pulgarcito es el menor de varios hermanos, que son todos ellos abandonados por sus padres en el bosque. Entonces, después de caminar, llegan a una cabaña inquietante, en donde ahí hay unos ogros que les quieren comer o, en fin, lo que sea. Pero vamos, que son malos. Bien, esto es el eco lejano de un antiguo rito de paso puberal que todavía sigue existiendo en muchas comunidades. Aquí he traído una de los cientos de ejemplos que podíamos traer que se practican en la actualidad, en la tribu de los Malawi y del Congo. Consiste en que a la generación correspondiente se les arrebata a los padres y se los conduce a la selva. Los que conducen a los niños van disfrazados de manera terrorífica, para aterrorizar, o sea, con máscaras y disfraces que asusten. Es una prueba de nervios. Son separados violentamente, los padres no se pueden oponer, obviamente las madres llorarán mucho, pero bueno, lo cierto es que son segregados durante varios días o incluso meses. Yo al final aquí he puesto, bueno, no sé si el equivalente sería nuestro colegio internado o incluso el Erasmus. En fin, dejo ahí la nota un poquito jocosa. He mencionado los habitantes de la cabaña en el bosque. Los habitantes de la cabaña, los supuestos ogros, en su origen
no son malos, no son tales ogros, son agentes iniciadores, o si quieren ustedes, agentes que auxilian, que ayudan y que enseñan. Aquí tenemos un ejemplo de otra tribu en donde van pintados como esqueleto, porque en el fondo todo rito de paso tiene las mismas fases, que es segregación o aislamiento, muerte y regeneración. Por lo tanto, quienes acompañan y enseñan representan la muerte simbólica, porque mueren, los novicios mueren a un estado anterior y renacen como otra persona, hasta el extremo de que incluso en muchos lugares no pueden ser reconocidos por los familiares durante un tiempo. Reciben un nuevo nombre y durante esa etapa se embadurnan para simular que son muertos, esqueletos, se embadurnan de blanco o de negro y están acompañados, como digo, por la muerte, por esqueletos, que estos son los que acompañan, es la comitiva que acompaña a los jóvenes. Y son introducidos en la cabaña iniciática, vamos a llamar cabaña iniciática, la choza en medio del bosque, que tiene en los cuentos unas características muy peculiares. Está vedada a profanos, por lo tanto forma parte de un marco ritual específico, reservado solo a los iniciados y a los novicios. Parece estar animada, a veces incluso se mueve, habla, y es porque estas chozas están decoradas con rasgos animales. Incluso en algunos casos la propia puerta está hecha con huesos de dientes de animales que simulan una boca. Es decir, claramente están hechas para asustar. En algunos relatos esta cabaña parece girar o andar frenéticamente. En el fondo es al revés. No es que la choza gire, sino que la prueba del novicio, el que está dentro, es sometido a una prueba tan violenta que le hace girar. Por ejemplo, el rito actual de algunas tribus indias de Norteamérica, del Okipa, que ustedes recordarán de la película esta de Un hombre llamado caballo, con unos ganchos se le insertan y se le atraviesa la piel y se le cuelga en dos cuerdas, se le da vueltas y luego se suelta para que el mareo le produzca el trance o la pérdida de conocimiento. Simbolismo de la cabaña. Bien, la cabaña equivale simbólicamente al vientre materno, a la urna de cristal en donde están las bellas durmientes o Blancanieves, al arca en donde se deposita al héroe civilizador, ya sea Moisés, Noé incluso también, Rómulo y Remo, Edipo, etcétera, etcétera, Sargón, el rey Sargón, todos ellos se meten en una urna que es arrojada al agua diluyente del caos y consigue vencer las aguas, es el héroe civilizador. Aquí ya les pongo algunos ejemplos de cómo los agentes iniciadores, para reforzar este carácter ritual de muerte, enseñan a los familiares las ropas ensangrentadas de sus hijos para que asuman que han muerto a la vida infantil y renacen a otra vida. Lo que puede ser el origen del tema o del argumento que inspira la escena del niño que es mandado matar por el rey o por la madrastra o por el padre o el padrastro, que es mandado matar. Es una muerte simbólica. Recibe un nuevo nombre, porque adopta una nueva vida, o recibe poderes y objetos mágicos. En muchas culturas, las pruebas a las que se somete a estos jóvenes consisten en cazar ellos solos un animal. En África es cazar un león, en la antigua Grecia pues era cazar lobos
o cazar un venado, en fin, demostrarle que es un guerrero apto y confiable. Como ya he dicho, la cabaña está habitada por brujos, brujas y ogros. Aquí tenemos algunos ejemplos actuales de agentes iniciadores en ritos de paso. Que como ven, la verdad es que para a la visión de un joven de 5 años o 6 años realmente es aterrador. Pero insisto, estos supuestos ogros o brujos son los que le van a enseñar las tradiciones secretas de la comunidad y le van a convertir en un miembro adulto y responsable, porque le van a enseñar los conocimientos necesarios para progresar en la tribu. Les menciono un ejemplo también interesante que es del siglo IX a.C., cómo el dios Marduk tiene a sus pies un dragón, que es un dragón domesticado. Y también tenemos el mito persa de Feridun, el Sanamef, libro de los reyes, en donde se explica claramente que el rey Feridun quería saber cuál de sus 3 hijos era más apto para gobernar, y entonces los somete a pruebas. Al final vence el menor, como siempre. Pero lo importante es que el propio relato nos dice que el rey Feridun se disfrazó de dragón para probar la valentía de sus hijos. Es decir, que se asume aquí una escena ritual en la que el agente iniciador se disfraza. Y de hecho sabemos que en muchas iniciaciones antiguas se escenificaban combates en los que los iniciados se disfrazaban para asustar a los candidatos. Lo cual otorga un punto de vista muy singular al enfrentamiento con el dragón o el ogro. Ya he mencionado que el dragón tiene muchas claves de interpretación que no se excluyen, que van desde la creación del cosmos, la palabra de Dios que organiza el caos primordial y lo ordena a partir de un centro, y cómo ese acto se considera un rito. Pero ese rito es el rito modélico. O sea, si ustedes quieren saber cuál es el rito más perfecto posible, claramente, para un hombre tradicional está claro. El rito, el procedimiento por el cual Dios dio origen a la creación. Ese esquema es un protocolo ritual o un rito que luego va a ser inspirado, copiado y reactualizado por los demás dioses en sus gestas, o los héroes en sus hazañas, o por los seres humanos para cualquier cosa importante, desde la fundación de una ciudad, a partir de un centro, hasta la construcción de un templo, hasta la erección de una casa doméstica, hasta la fundación o creación de una institución, como por ejemplo la monarquía o las leyes. Todos inspiran el mismo esquema ritual, que procura siempre inspirarse y reactualizar, o sea, retrotraer el momento presente al momento puro y fuerte de los orígenes, cuando Dios creó por primera vez las cosas. Bueno, pues en ese rito cosmogónico aparece el caos primordial, las aguas primordiales personificadas como un dragón, e incluso en muchos casos el dragón habita en esas aguas, es el rey de esas aguas. Y Dios combate contra ese dragón, bueno, Dios o el dios correspondiente del panteón religioso, es el que combate. Y esto, insisto, es un rito que se escenificaba. Por ejemplo, sabemos el llamado Akitú babilónico, la fiesta del Año Nuevo en Mesopotamia, que heredaron los hititas, los sumerios, los acadios, los persas, todos los años se escenificaba mediante una serie de pasos, en donde existía de manera teatral el combate del rey contra el rey que personificaba a Marduk, el dios celeste, contra un dragón que era un personaje vestido de dragón, y que luego concluía, es una festividad que duraba 12 días, y el último día terminaba con una hierogamia ritual,
o sea, una unión simbólica en lo alto del templo entre el rey y una sacerdotisa, o el rey y la reina, que salían demostrando que había habido un fruto. Bueno, en muchas cosmogonías el universo se concibe como un gran árbol cósmico, cuyos frutos son las estrellas, y que tiene en sus raíces un dragón que lo custodia y que ha de ser vencido, y que da origen a muchos mitos y muchos cuentos. Ese dragón puede estar abajo o también puede estar arriba, eso depende de la imaginación del escritor. Aquí tenemos un cuento muy extendido, que es Juanillo y las habichuelas mágicas. El niño que planta las habichuelas, un árbol crece mágicamente y entonces sube por él, se encuentra un ogro que custodia un tesoro, le roba el tesoro y baja y corta el árbol. Es un motivo mitológico también muy extendido, pero que, como digo, ha persistido en la literatura y que pudo haber inspirado algún ritual. Lo cierto es que todavía hoy tenemos algunos ritos que pueden estar asociados a esto, al árbol cósmico considerado como axis mundi, el eje del mundo. O sea, si ustedes miran a la estrella polar, todo ese trayecto es el axis mundi, en torno al cual gira todo el universo que concibe la comunidad, la humanidad. Bueno, pues simbólicamente eso es un árbol plagado de estrellas. Y aquí tienen dos ejemplos, la cucaña europea o también mexicana, o el nagol, que eso ya son palabras mayores, porque eso es un rito para demostrar que uno ya es adulto. Es un rito por el que pasan aquellos que quieren ser reconocidos como adultos, que consiste en subirse arriba atado con unas lianas y arrojarse. Eso ha dado origen a un deporte actualmente, creo que le llaman puenting, el puenting. Pero vamos, en su origen esto es un ritual de paso de pubertad. Bueno, no vamos aquí a extendernos más en multitud de cuentos que se basan en el combate del dios celeste de la tempestad contra la gran serpiente, porque aparecen en todas las mitologías. Ya hemos mencionado cómo determinados cuentos, por ejemplo, La Bella Durmiente, cuya versión más antigua se documenta en 1340, o La Bella Durmiente, pues es un relato que en el fondo lo que está escenificando es el ritual de renacimiento de la primavera. El joven que despierta a la princesa dormida es el cielo que despierta a la tierra y a la vegetación en primavera. El beso, famoso beso, que aparece en algunos cuentos infantiles, en las versiones más antiguas de los cuentos y en la mitología asociada, no es un beso, es una cópula. Incluso, tampoco vamos aquí a entrar en muchos detalles, pero bueno, una de las versiones más antiguas es una versión celta en la que el héroe entra en una cueva y se encuentra una anciana con la que yace y hace que rejuvenezca. Claramente es un mito de renacimiento de la primavera. Por supuesto que tiene otros registros de interpretación, pero este es el fundamental. Y además son ritos que se escenificaban, tenían su escenificación, igual que ahora mismo, por ejemplo, hay ritos primaverales e incluso algunos ritos un poco más tardíos, como son los del árbol de mayo, que están asociados al florecer de la vegetación. Blancanieves, bueno, pues Blancanieves también se basa en relatos muy antiguos, el de la Bella Durmiente, aunque aquí, en el caso de Blancanieves, se juntan dos tradiciones distintas, que se unen. El de la Bella Durmiente, la princesa que es revivida y representa la regeneración del cosmos, la regeneración de la naturaleza, etc. Y luego una tradición de los 7 enanitos, que
ya está documentada por un arzobispo de Maguncia en el siglo IX, en donde se habla de los 7 caulinios, caula es col, o sea, los 7 habitantes de debajo de una col, que se consideran genios protectores, tutelares, y que, por circunstancias que, en fin, sería muy prolijo estudiar y explicar, pues acaban confluyendo estos dos relatos. Yo aquí aventuro la hipótesis de que seguramente la asociación de la Bella Durmiente con los 7 enanitos es porque algún autor asoció lo del durmiente con los 7 durmientes de Éfeso. Es un mito cristiano del siglo IV en donde se cuenta que a consecuencia de la persecución por parte de Diocleciano, 7 cristianos se refugiaron en una cueva y cuando iban a ser descubiertos, un ángel tapa la puerta y al cabo de un tiempo, siglos después, abren por casualidad y aparecen ellos vivos. Despiertan y aparecen vivos. Habían sido protegidos de manera sobrenatural. Bueno, de nuevo, otro cuento basado en la hierogamia o renovación cíclica de la naturaleza, que es el cuento de Cenicienta, 1636. Tiene antecedentes en un cuento del Egipto faraónico y cuya interpretación ritualista, como insisto, es la hierogamia ritual. Bueno, yo no sé si me queda un poquito de tiempo. Otro tema famoso, el del esposo animal o sobrenatural, o sea, la unión entre una humana y un dios, que puede parecer monstruoso. Aquí les pongo algunos ejemplos de cuentos inspirados en este tema: el rey cerdo, el príncipe erizo, el hombre oso, etcétera, etcétera. Sobre este cuento hay fundamentalmente 3 interpretaciones, que tampoco vamos a desarrollar mucho porque no tenemos tiempo, pero uno de ellos es que puede ser un rito matrimonial que representa la entrada de la mujer en un hogar distinto al suyo y, por tanto, un hogar aparentemente o potencialmente hostil. Es el caso cuando la joven abandona su comunidad, su tribu, y tiene que ingresar en la tribu de su marido en virtud de un acuerdo o de un contrato, y por lo tanto se encuentra con la suegra hostil. Pero al final termina bien. Esa es una posible interpretación. Otra, rito de consagración de una divinidad. Es decir, estamos aquí ante una mujer que se consagra a una divinidad en un templo. El equivalente a las vestales romanas, por ejemplo, ¿no? Que sea un rito relativo a esto puede tal vez indicarlo el hecho de que en algunos relatos, algunos cuentos, por ejemplo el de Barba Azul, se menciona que cuando la recién casada abre la puerta que su marido le ha dicho que no abra, descubre los cadáveres de las esposas anteriores. Ahora bien, en su época, este esquema mítico o estos cuentos, como el de Eros y Psique, el propio Apuleyo, que fue el que escribió por primera vez el cuento este de Eros y Psique, que realmente no lo inventa, lo que está haciendo es simplemente trasladar determinados temas de los ritos de iniciación isíacos, de la diosa Isis. Él mismo confiesa que había sido iniciado en los misterios de Isis. Pues realmente lo que está simbolizado es la búsqueda y peregrinación del alma. La redención del alma hasta la liberación o meta final. Psiquis es la psiquis, psiquismente, y Eros es la unión final. En este cuento aparece también un tema
muy reiterado, que es el de las dos hermanas, son 3 hermanas, las 2 hermanas mayores, que malmeten y le dicen que ella se ha casado sin ver, como realmente era verdad, sin ver a su novio, y que realmente es un monstruo, que por eso el novio le impide por las noches verle. Entonces ella, como quiere descubrir realmente quién es, por la noche coge un candil y cuando está dormido Eros, descubre que no es un monstruo, todo lo contrario, es un hombre muy bello, bueno, un dios muy bello. Lo que pasa es que entonces cae una gota de cera, despierta a Eros, Eros se enfada, entonces dice que tienen que romper porque ha roto el compromiso, el juramento de no verle nunca a él. Eso le somete a una serie de pruebas, itinerarios, y al final consigue redimirse. Pero en definitiva, que este es un esquema muy antiguo que termina bien. Y por lo tanto, una de las interpretaciones que hay que anotar es el itinerario del alma exiliada en el mundo y que consigue al final la liberación. De ahí que los griegos tenían una frase muy bonita: soma, sema. Soma, sema. Cuerpo, soma. Cárcel, sema. Cuerpo es una cárcel, hay que salir de ella. Que luego San Pablo transformó. Soma, poma. Que es muy parecido, ¿eh? Cuerpo, cadáver. Y la simetría, no el esposo animal, sino la esposa animal o sobrenatural, que inspiró cuentos como La doncella cisne, el hada melusina, la dama de pata de cabra, la ondina, etcétera, etcétera. Y cuya versión más antigua ya la hemos citado antes, que es del 3000 a.C., la diosa Inara, que se une al mortal Upasilla, pero bajo condición de que no mire por la ventana. Él, como mira por la ventana y descubre a su familia, entonces abandona. Por lo tanto, es un mito-cuento, o sea, un mito que luego ha generado muchos cuentos, en donde de alguna manera pues, está representando la dificultad ascética para unirse, para convivir con lo sagrado. Creo que voy muy deprisa, pero ya he rebasado el tiempo. En fin, no sé muy bien qué hacer. Aquí tenía yo entrábamos en otro momento, que es el de los cuentos basados en el argumento del rey o el noble que tiene 3 hijos y los somete a prueba. Y que aparecen en la mitología, aparecen en las sagas y en las crónicas, por ejemplo, Guillermo el Conquistador, y que aparecen en los cuentos. Son uno de los esquemas más difundidos y en donde de los 3 hijos siempre el menor es el que sale victorioso y que demuestra, esto solamente puede tener origen en las antiguas monarquías cuando la sucesión no era hereditaria, sino que era electiva. Esto es importante porque este argumento nos está retrotrayendo a una época bastante antigua. Bien es verdad que en la Biblia aparecen casos como David o Saúl que no son el hijo menor, no son el hijo primogénito y no heredan el reino, y otros casos como Sargón, que efectivamente que son personajes que heredan por una serie de méritos, pero no por ser primogénitos. Por mencionar básicamente un cuento, el cuento de la reina de las abejas, que es uno de mis preferidos. Un rey envía a sus 3 hijos a un tour de formación y se enfrentan a 3 situaciones. Primero, un hormiguero, que yo apunto, ojo, esto la gente no repara en ello. El hormiguero representa el elemento tierra, que los hermanos mayores quieren destruir por diversión, pero que Bobo, porque el menor siempre es tonto, Bobo protege. A continuación se encuentran con unos patos
elemento agua, que los mayores quieren cazar y a los que Bobo defiende. Tercero, una colmena de abejas, claramente el elemento aire, cuya miel los hermanos desean obtener cortando el árbol, acción que Bobo impide. Luego llegan a un castillo en donde un genio les dice que tienen que descifrar el encantamiento so pena de morir. Y entonces y le somete a 3 pruebas. La primera prueba consiste en reunir 1000 perlas. Bobo lo consigue gracias a la ayuda de las hormigas que había salvado. La segunda prueba exigida es recuperar del fondo de un lago la llave de la cámara de la hija del rey. Los patos rescatados se sumergen y la traen. Y la tercera requiere elegir entre 3 princesas durmientes a la más joven y bella. Bobo duda, hasta que la reina de las abejas se posa sobre los labios de una de ellas, revelando la elección correcta. ¿Qué demuestra esto? Primero, que es un esquema precristiano. Está hablando de los 3 elementos, que esto es una tradición antiquísima. De una monarquía electiva, no hereditaria. Y que el tercero es el que vence. Y vence porque ha conseguido comunicarse con los 3 elementos. Los 3 elementos que son el submundo, las aguas, la tierra y el cielo. Es decir, controlar el axis mundi. Aquí les pongo algunos ejemplos mitológicos en fin, de estos episodios que, por ejemplo, en Roma es curioso porque lo protagonizan aparentemente los Horacios contra los Curiacios. No sé si ustedes recuerdan, en la historia de Roma hay un episodio en el que se enfrentan Roma, creo que es contra Alba Longa o contra Abelles, no me acuerdo muy bien. Y entonces, para evitar muertes inútiles, deciden nombrar 3 representantes cada uno, los 3 Horacios contra los 3 Curiacios, que además son parientes, igual que en la India los Kuravas contra los Pandavas. Y entonces los 3 Horacios empiezan a combatir, mueren los 2 primeros y el menor queda vivo y consigue vencer a los 3 restantes. O sea, como ven, es un mito muy antiguo y con un simbolismo muy específico. Igual que el mito del tercero que vence al enemigo triple, pero en donde aquí, en vez de haber los 3 elementos del axis mundi, lo que hay son las 3 funciones sociales típicas de los indoeuropeos. Las 3 funciones sociales que toda sociedad debe respetar para sobrevivir, que son la religión, la fuerza o la defensa y el trabajo. Y que en la Edad Media da origen a la concepción de los 3 órdenes o 3 estados, los que laboran, los que defienden y los que rezan, y que se documenta en la antigua prehistoria, en donde aparecen estos 3 motivos en estelas megalíticas. Y, insisto, en estos cuentos, no me da tiempo a desarrollarlo, pero bueno, en estos cuentos, cada uno de los 3 hermanos representa una función, el rey los somete a prueba y el menor de ellos, que representa la función de la religión o de la sabiduría, es el que es elegido. Obviamente, este relato solo pudo haber sido redactado por un miembro de la casta sacerdotal, que quería demostrar la preeminencia del primer ordo, de la primera casta sobre las demás, y que hizo fortuna porque se repartió por todo el orbe. Bueno, no voy a insistir en la pervivencia de ritos de paso en la actualidad, porque tampoco me queda mucho tiempo, pero en fin, creo haber dado ejemplos suficientes para demostrar la importancia de los ritos de paso en la antigüedad, cómo los cuentos infantiles son antiguos ritos de paso simplificados y cómo todavía en nuestros días pues, siguen existiendo y siguen también vertebrando gran parte de nuestra sociedad. Y nada más y muchas gracias.
Bueno, si hay alguna pregunta, y si no, nos disolvemos pacíficamente. Sí. He dado clase de matemáticas de joven y cuando explicaba la operación de contar campo de los números naturales y el de los números enteros, siempre ponía a Polifemo. Cuando, entortado y a la vez cegado por Ulises, necesitaba contar las ovejas cuando regresaban a su aprisco. Entonces ponía, cuando salían, una china y luego las iba quitando después. Para los niños es eficacísimo. O sea, ellos entienden rápidamente la necesidad de contar y el concepto de los números negativos. Sí. O sea bueno, dos cosas. Primero, el número de ovejas son 365, lo cual te da una idea de qué tipo de mito es. Son los días del año. Por lo tanto, es un mito solar. Y respecto al valor de los cuentos para los niños, pues tendría que ser muy importante, porque en realidad la función para un niño de este tipo de cuentos es el de anticiparle y prepararle para el rito de paso. Cuando se le cuentan estas cosas que existían de verdad, lo que se hacía es prepararle. Se le estaba anticipando algo de manera novelada, pero de alguna manera el hecho de que aparezca una cabaña, un ogro, unas pruebas, le está de alguna manera dando una pista. O sea que estos cuentos en su momento, cuando se relataban bajo esta forma, tenían también esa función. Actualmente es otra cosa, porque de hecho incluso hubo un movimiento en Alemania hace 10 años que plantearon una proposición de ley para suprimir los ogros, el hombre del saco y toda figura amenazante en la literatura infantil, y no prosperó porque, claro, eso es eliminar la tensión en los cuentos. Si tú quitas al malo, el bueno. Incluso proponían también algunos pedagogos proponen invertir los papeles, o sea, que la bruja sea buena, el ogro sea bueno y que el príncipe, el caballo blanco, pues sea el malo. Esto realmente, bueno, pues son ganas de romper un poco la tradición, porque en el fondo, para un niño, cuentos de este tipo lo que enseñan es que el príncipe, de que se identifica con el príncipe no porque sea bueno y valiente, porque desconoce esas cosas, sino identifica con él porque es el príncipe, monta un caballo blanco, y la bruja es la mala porque es fea, verrugosa y porque va encorvada y no sé qué. Y entonces es un estereotipo en el que se asocian una serie de valores que el niño no comprende, pero aprende a través de esa tensión, ¿no? Si tú eliminas esa tensión, bueno, pues te puede salir un asesino en serie. O sea que, en fin. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Sí. 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 Sí, perdón. En el Antiguo Egipto, y es sobre el mito de la lucha de Horus con su tío Set. Sí. Lo que pasa que está personificado, el dragón no es un dragón como tal, sino que es un hipopótamo y está en las aguas. Y entonces se está restableciendo el orden, o sea, la muerte de su padre, de Osiris, porque ha sido asesinado. Sí. Entonces, el tema es que cuando vienen los cristianos, los coptos, para intentar identificar, pues, como inventan, o sea, hacen pasar a que esto es San Jorge saeteando al dragón. O sea, efectivamente. Y luego la escena también del tribunal, del pesaje del alma también pasa. Del alma, bueno, sí, eso hay muchísimo. Sí, eso el mito de Horus y el combate contra Set es muy interesante, pero sobre todo, no solo por eso, sino porque hay una secuencia ritual ahí. Ra, Osiris, Horus, abuelo, padre e hijo, en donde se suceden de manera que Osiris, según el mito, es descuartizado por Set, su mujer Isis trata de recomponerlo, pero no consigue hallar los órganos sexuales. Y al perder esa capacidad, entonces su hijo Horus le sigue. Asume el mando y consigue matar Isis con magia, a Set.
Y si es con magia, recupera el órgano sexual a través de una caña. No, lo que hace es que lo reproducen en madera. Por eso digo, o sea, que claro, a través de magia hace... Sí. Pero no es con lo cual puede engendrar a Horus. Sí, exacto, entonces, este esquema lo tienes también en Grecia. Uranos, Cronos, Zeus, en donde Cronos es emasculado. Y lo tienes también entre los hititas y los hurritas. Kumarbi es emasculado. Son 3 dioses, si mal no recuerdo, Anu, Tesú y Kumarbi, no recuerdo muy bien, pero vamos, es una secuencia también muy parecida, que no sé si es que es un préstamo, pero es una secuencia de un linaje de dioses, abuelo, padre e hijo. Son 3 que luego vencen a un enemigo triple. Es un esquema muy importante, muy complicado y que, insisto, tiene implicaciones de varia índole. Una de las interpretaciones que a mí se me ocurre leyendo la obra de un tal Santillana es que todo esto, la referencia a la supresión del falo, que en esa época tenía un sentido específico, es la rotura del eje del mundo, es decir, la sucesión, el relevo de un dios por otro se produce periódicamente cuando el eje deja de apuntar a la misma estrella. Cuando el eje deja de apuntar a la misma estrella, en Egipto apuntaba a otra estrella, no a la estrella polar. Entonces, todo el mapa de constelaciones varía por completo y, por lo tanto, toda la concepción del mundo asociada a ritos y mitos astronómicos varía. El mundo desaparece, estalla y se reconfigura de otra manera con el nuevo eje. Eso representa una nueva era con un nuevo dios. Por lo tanto, este relevo de otra era por otra, pues ya está representado en esa trilogía de dioses. Pero bueno, esto es un tema... lo dejamos aquí.